¿Listo? Buenos días, son las 11 en punto. Vamos a comenzar con la transmisión del mensaje para esta semana. Como bien saben, debido a las disposiciones oficiales, a las medidas sanitarias de prevención, estaremos, según lo que dijo el subsecretario de Salud, por lo menos 4 semanas en esta modalidad de no podernos congregar de forma física. Sin embargo, confío que estamos en un mismo espíritu y vamos a estar llevando estas transmisiones cada domingo, con el favor de Dios, a las 11 de la mañana. Y esta mañana vamos a estudiar una porción en la Biblia, en el primer libro del profeta Samuel. Es que son tan amables de abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 17. Para aquellos que hacen o están llevando a cabo el devocional de la iglesia, esto lo leímos en esta semana. El primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Vamos a estar hablando acerca de la historia de David y Goliat. Es una historia muy conocida, pero vamos a revisar un par de versículos, algo que el Señor estuvo hablando a mi vida para estos tiempos que estamos viviendo de forma particular. El título de este mensaje es Denme un hombre. Así se llama este mensaje, Denme un hombre. Y no solamente se refiere a un hombre en el sentido masculino, sino a una persona hecha y derecha, a alguien íntegro, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Entonces, denme un hombre o denme una mujer según el caso. Así es que te voy a pedir me acompañes a leer primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el verso 8 al 10 primero y luego estaremos leyendo a partir del 32, pero comencemos con el verso 8 al verso 10. Dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan entre ustedes a un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos, y si yo puedo más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Es bien interesante lo que la historia está hablando hasta este punto, ¿no? Si podemos hacer un poquito de contexto, el rey Saúl es el primer monarca del pueblo de Israel. Israel no se guiaba o no se regía a través de los reyes, sino a través de los jueces. Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, guiados por el gran libertador Moisés, sigue en la sucesión el primer juez, que es Josué. Josué es el primer gran juez del pueblo de Israel. Tras la muerte de Josué se levantan 12 jueces más. Y al término de la época de los jueces, el pueblo de Israel le pide a Dios un rey. Ellos quieren ser regidos como son regidas las demás naciones del mundo, y le piden al Señor un rey. Y entonces, de entre el pueblo de Israel no había una persona más grande físicamente que Saúl. Dice que él le sacaba una cabeza de altura, por lo menos, al resto del pueblo. Entonces Saúl era un hombre alto, era un hombre físicamente visible, al cual Dios elige para ser el primer rey. Saúl tenía un problema de autoestima. Él no se sentía digno, él no se sentía capaz de poder guiar al pueblo. Sin embargo, él es elegido. ¿Se acuerdan? Andaba buscando las burras que se le perdieron al papá, y cuando regresa ya aparecieron las burras. Bueno, lo unge Samuel como rey, y es el primer rey que tiene el pueblo de Israel. Sin embargo, capítulos atrás, Saúl ha cometido un grave error, porque en su falta de temor a Dios empieza a ejercer el reinado sin sabiduría y empieza a actuar por emociones. Y hay un punto en donde están persiguiendo a los enemigos, que él dice que cualquiera que coma algo antes de que maten al ejército enemigo tendrá la pena de muerte, aún fuera su hijo Jonathan.
el pueblo está peleando. Jonathan no escucha esta instrucción, le da hambre y con un palo come un poco de miel de un panal, y entonces se entera Saúl y dice que va a matar al que cometió tal cuestión, hasta que le dicen es Jonathan, y dice pues traigan a Jonathan que lo voy a matar, y el pueblo intercede por Jonathan, y al final del día no matan a Jonathan por la intercesión del pueblo. Pero Saúl tomaba decisiones por emoción, y en ese momento él era muy duro y dijo voy a matar a cualquiera que coma. Después Dios lo manda a matar a Amalek, al rey de Amalek, y entonces él va y destruye a todo el pueblo, pero conserva lo más gordo, el ganado, los tesoros, y al rey de Amalek no los mata, les perdona la vida. Y dice que él lo hace por miedo al pueblo. Un día no le teme nada al pueblo y los quiere matar por comer un poco de miel, y días después les tiene tanto miedo que desobedece a Dios y aún ofrece un sacrificio sin el consejo del sacerdote y profeta que es Samuel. Entonces Dios desecha a Saúl, este hombre trivial y lleno de emociones. Pero así como es Saúl, se comporta todo el pueblo. Porque en esta parte de la historia ellos salen al enfrentamiento contra los filisteos y se reúne un ejército. Y es interesante que no se reúne cualquier persona. Para ser parte de un ejército tienes que ser soldado. Y un soldado sabe a qué va la guerra. O sea, no es como que, pues vamos a ver si hay pelea, ¿no? No, ellos saben que van y tiene que haber pelea. Están tan convencidos de que tiene que haber pelea que hacen formación de batalla. Está formado el ejército, y en la antigüedad generalmente quien lideraba al ejército en el campo de batalla era el rey. Siempre el rey. No es como hoy en día que los presidentes desde su escritorio mandan a las tropas a pelearse y ellos nunca se enteran de lo que pasa en el campo de batalla. En la antigüedad era el rey mismo quien iba al campo de batalla. En este campo de batalla está Saúl, como te digo, el hombre más grande físicamente del pueblo de Israel, y todo su ejército, y enfrente están los filisteos. Y hasta ese momento todo tiene sentido. Van a pelear, está el rey donde tiene que estar y está el ejército en donde tiene que estar, pero algo sucede que cambia la lógica o la dinámica de la pelea. Aparece un paladín, un gigante llamado Goliat. Es más grande que Saúl, Saúl siendo el más grande de Israel. Goliat es más grande que Saúl, y sale y los reta. Y la Biblia lo describe que era muy grande, que su lanza era como un rodillo de cocina y que tenía acero en la punta. O sea, su armadura y sus armas eran descomunalmente grandes. Pero qué curioso que siendo este hombre tan grande no hayan decidido los filisteos pelear. Porque si pensamos así humanamente, una persona tan grande sí podía haber matado a bastantes judíos, a bastantes israelitas en la batalla. Tenían ventaja los filisteos por tener a esa persona tan grande, pero no estaban dispuestos a pelear tampoco los filisteos. Tampoco era su idea. Sale esta persona y dice, a ver, ¿para qué peleamos? ¿No son ustedes israelitas y nosotros filisteos? Denme a un hombre que pelee conmigo, y si él me gana, seremos sus siervos. Pero si yo lo gano, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Esta amenaza que hace el gigante Goliat produce una reacción en todo el pueblo de Israel, que es miedo. ¿Qué podemos aprender o qué me hablaba el Señor en esta parte? Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que yo creo que nunca habíamos visto ninguno de los que estamos hoy sobre la tierra. Sé que ha habido pandemias y epidemias a lo largo del tiempo, incluso mucho más catastróficas que esta, como la peste negra o la gripa española, que dieron más muertos. Pero los que estamos hoy sobre la tierra no nos había tocado experimentar una situación como esta, en donde el mundo de a poco se ha ido poniendo en cuarentena y se está afectando la economía y están afectando un montón de cosas, y entonces tenemos que estar encerrados en nuestra casa con nuestra familia. Son tiempos diferentes, pero tiempos donde hay mucho miedo, tiempos donde hay mucha incertidumbre, tiempos donde hay muchas preguntas y donde hay un gran reto. La vida ordinaria, las cosas como sabíamos hacerlas, de momento se detuvieron, así como el pueblo de Israel, que fueron a pelear como sabían pelear, hasta que algo sucedió y cambió la dinámica, y esa adversidad, esa particularidad, para ellos se llama
Goliat. Para nosotros se llama cuarentena o como le quieras llamar. Y el pueblo de Israel no sabe qué hacer. Está en duda, tiene miedo. Porque ya no es lo que colectivamente harán, sino lo que uno, de forma individual, pudiera hacer. Y es algo que nos está pasando. Es fácil sabernos cristianos en la congregación, en la multitud, y pensar que es la responsabilidad de la iglesia predicar el evangelio, que nuestra familia tiene que servirle al Señor, y en la multitud diluimos nuestra responsabilidad y esperamos que de entre todos los que seamos, alguien haga el trabajo y los demás le aplaudamos porque alguien ya hizo el trabajo de todos. Yo voy a estar ahí presente, pero alguien hará el trabajo. Pero en esos tiempos, lo que está aflorando no es la responsabilidad colectiva, sino la responsabilidad individual. Y es como que el mundo, los problemas, el diablo y todo lo que se pone, se parara enfrente de nosotros, los cristianos, y nos gritara: denme un hombre. Denme a alguien que quiera seguir orando. Denme a alguien que quiera seguir predicando la palabra a pesar de los tiempos difíciles. Denme a alguien que se haga responsable de tu familia. Yo no sé cómo vives en tu casa, pero es una realidad que todos los que estamos conviviendo en este cambio de dinámica, que ya no vamos a poder ir a trabajar 8, 10 o 12 horas, según sea el tiempo que le dediquemos al trabajo diario. Regresemos a la casa para convivir con nuestra familia 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y otra vez a dormir, la misma rutina. Ahora que estaremos guardados en nuestras casas y convivamos más tiempo con la familia, nos vamos a dar cuenta que hay un gigante en la sala que nos grita: denme un hombre. Porque nos vamos a dar cuenta, quizá ya lo estamos haciendo, de todo lo que nuestra familia necesita, de los problemas realmente que ellos tienen y que hay en nuestra casa y que hay en nuestra economía, que a veces no vemos por vivir vidas apresuradas, por el poco tiempo que convivimos. Pero ahora que la dinámica cambió y que no es cada quien haga su parte, sino es alguien tiene que tomar la responsabilidad, y ese alguien soy yo, tal vez me lleno de miedo porque veo que mis hijos no caminan como yo quisiera, porque puedo ver que el matrimonio no está donde yo quisiera, y me acostumbro a vivir de apariencias y de inercias. Pero estos saltos que se hacen en la vida, en este caso de forma sui generis, nos hacen responsables, o por lo menos conscientes de esa responsabilidad que tenemos de ser ese hombre que vaya y pelee con el gigante. Porque es fácil olvidar que nuestros hijos caminan mal cuando los vemos poco. Es fácil pensar o olvidar las necesidades que hay en la casa cuando tenemos trabajo. Pero en estos días también mucha gente va a ver mermada su economía, porque vemos muchos que si no trabajamos, no comemos. Y los gastos continúan. Y alguien tiene que ser responsable, alguien tiene que meterle el pecho a las balas. Y ese alguien tengo que ser yo. Ese alguien tienes que ser tú. Pero en todo el pueblo de Israel había alguien que tenía que ser el responsable. Cualquier guerrero pudo haber asumido la responsabilidad, pero había alguien que había sido puesto en ese lugar para asumir la responsabilidad. Y ese alguien era Saúl. Él era el rey y era el más grandote. Si iban a poner al grandote de los de enfrente contra el grandote de los de este lado, tenía que haber sido Saúl el que saliera a pelear. Pero Saúl ni siquiera emite un solo comunicado. Saúl no da palabras de aliento. Saúl no motiva, Saúl no busca a Dios. Saúl empieza a extorsionar al pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Le puso un precio a la cabeza de Goliat y ofreció recompensas. Dijo 3 cosas: lo llenará de gloria, eximirá de tributos a la familia de quien mate al gigante, y le va a dar a su hija. El hombre que tenía que asumir la responsabilidad está buscando que alguien venga y haga su trabajo, y está ofreciendo cosas para que alguien haga lo que a él le toca.
Entre esas cosas está ofreciendo a su hija. ¡Qué irresponsabilidad! Goliat pedía a un hombre y el que tenía que haber sido hombre no quiso ser el hombre. El rey ha fallado, pero queda un ejército. ¿Y qué pasa con ese ejército? Nadie quiere ser hombre y todos se llenan de miedo. Nadie quiso ser el hombre que el gigante pedía. El verso 10 estremece: denme un hombre. Y entonces, el verso 32, la historia toma otro giro. Si me acompañas ahí mismo, en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 en adelante, dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Wow! Se pide un hombre y aparece un niño. Porque David era un niño. No tenía ni edad para ser contado dentro de los ejércitos. No tenía edad militar. No tenía ni 21 años. De hecho, él está en el campo de batalla porque lo manda a su papá con comida, le da pan y queso para llevárselo a sus 3 hermanos mayores que están en el campo de batalla, y le dice: dale de comer a tus hermanos porque quizá la batalla arrecia. Ni siquiera había batalla. El papá, pensando que tal vez arreciaba, le dice: quiero ver que mis hijos estén con bien, trae prenda de ellos para que yo sepa que siguen con vida. Y llega David, le entrega la comida a los hermanos y se entera que no se han ni siquiera despeinado, que aún no están peleando, y escucha cuando sale nuevamente el gigante a amenazar al pueblo de Israel, y empieza a preguntar David: ¿qué dijo Saúl que le iba a dar al que lo mate? Sí, fue lo que preguntó, y se lo dice uno, y se lo dice otro, y se enojan los hermanos y los regañan: tú nomás estás de metiche aquí, vete para la casa. Dice: yo nomás estoy preguntando. Y va y le pregunta a otro, y le confirma y dice: llévenme con Saúl. Y lo llevan delante de Saúl, y es lo que acabamos de leer, verso 32. El niño de 15 años le dice al hombre más grande de Israel: no te preocupes, que nadie tenga miedo, que yo voy a pelear contra ese gigante. ¡Wow! ¿Cómo no tuvo vergüenza Saúl? ¿Y cómo no tuvo vergüenza ninguno de los otros soldados que dejaron que el niño de 15 años arriesgara su vida? Pero no solamente dejaron que el niño arriesgara su vida. ¿Cuál era la condición para pelear contra Goliat? No, la condición que había para pelear con Goliat era que el que ganara representaba a todo el pueblo. Cuando ellos aceptan que un niño de 15 años vaya a pelear por ellos, están aceptando que si pierde, van a ser siervos. Así de grande era su miedo, así de terrible era su irresponsabilidad. Habían puesto su seguridad y la de su familia en manos de un muchacho de 15 años, sin armadura, sin formación militar, que iba a pelear contra un gigante de casi 4 metros, al que todo el mundo le tenía miedo. Pero David era un hombre. ¿Por qué David era un hombre? Vamos a ver a partir del verso 33, ¿por qué David era un hombre? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Quién era un hombre en ese campo de batalla? Solamente David. ¿Por qué David era el hombre que reclamaba a Goliat? Porque David tenía una comunión con Dios.
Todos los demás cobardes que estaban en el campo de batalla, al estar lejos de Dios, no tenían confianza. Sabían que estaban perdidos. Sabían que no eran hombres para pelear contra un gigante. Pero a David no lo impresionaba el gigante, porque David no estaba viendo al gigante, David estaba viendo al Altísimo, al Dios de Israel. La confianza de David radicaba en la comunión que él tenía con Dios. Y mis amados, es lo que nos toca a nosotros en este tiempo donde hay gente con miedo, en este tiempo de dudas, en este tiempo donde va a haber quizá carencias económicas, en este tiempo donde va a haber desesperación y donde vamos a tener un gigante en la sala que nos grita: dame un hombre, porque tus hijos están en las adicciones, o porque tu matrimonio marcha mal, o porque no hay salvos en tu familia. Nosotros tenemos que ser ese hombre que se levante contra el gigante sin miedo, y que le podamos decir a nuestra familia: no tengan miedo, que yo pelearé con ese incircunciso, que yo pelearé con ese gigante. Las batallas no se ganan con fuerza, las batallas se ganan con fe, por medio de la oración. Y es entonces donde cada uno de nosotros tenemos que revisar si somos ese hombre, esa mujer que está ocupando el lugar que debe. Tal vez en tu familia tú puedes decir: pero es que hay una cabeza en mi casa, pero la cabeza no asume su responsabilidad. Lo mismo pasó en esta historia. Había una cabeza que se llamaba Saúl, que no asumía su responsabilidad. Pero si él no asume su responsabilidad, él le rendirá cuentas a Dios. Pero el gigante sigue ahí enfrente y alguien tiene que quitarlo de ahí porque nos está estorbando. Y si la cabeza no está, si la cabeza se fue, o si la cabeza es irresponsable, tú puedes ser ese muchacho que se convierta en ese hombre. No importa si eres mujer, si eres muy grande, si eres muy joven. No importa lo que tú creas que eres o cómo te vean los demás. Lo que importa es cómo te mira Dios y lo que has vivido en lo secreto con Dios. Fíjate que tomarle el hocico a un oso o a un león no es cualquier cosa. ¿Por qué David tenía esa capacidad, o por qué había experimentado eso? Porque había estado a solas con Dios todo el tiempo cuidando el ganado. Y cuando alguien venía, David no tenía a nadie que lo socorriera, excepto alguien: Jehová. Y David lo canta en un salmo: mi socorro proviene de Dios. Era algo que él sabía y que él vivía. Él no necesitaba una espada, una lanza, un escudo. Él necesitaba una sola cosa: que Dios estuviera con él. Cuando Goliat se ofende porque veas a David venir contra él, le dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengas con un palo y unas piedras contra mí? Y David le dice: esto es para que vean que Jehová no ocupa lanza o espada para salvar. No estés mirando las circunstancias. Dios no necesita que tengas un gran trabajo, que tengas mucho dinero, que seas una persona muy carismática. Dios necesita un corazón dispuesto, porque la batalla es de Él, ni es tuya ni es mía. Pero ocupan un hombre parado enfrente de ese gigante para que Dios entregue ese gigante en nuestras manos. Y las amenazas con las que Goliat salía, David se las regresa, porque Goliat dice: te voy a matar y echaré tu cuerpo a las aves. Y David le dice: yo te voy a matar a ti y echaré el cuerpo de todos los filisteos para que se los coman las aves. La fe de David estaba basada no en el número del ejército de Israel, no en Saúl que lo acompañaba y le quiso prestar su armadura, no en las piedras que recogió para pelear contra Goliat, sino en el poder de Dios que operaba en él, no hoy, desde siempre, en la fidelidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la soberanía de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos nuevos, tiempos extraños. Pero al final del día, yo te prometo que son tiempos de bendición.
Porque cualquier circunstancia, agradable o desagradable, que nos permita estar de rodillas delante de Dios, siempre será una bendición. Y si estar encerrados con poco dinero y con gente temerosa, incrédula, Dios lo permite para que oremos, para que leemos la Biblia y para que prediquemos su evangelio, entonces es una bendición. Porque a lo mejor si esto no pasara, no tuvieras tiempo para darte cuenta cómo está tu familia, y no tuvieras carga para interceder por ellos, y no tuvieras tantas oportunidades para predicarles. A lo mejor si ese gigante no estuviera ahí parado, David siguiera pastoreando ovejas. Pero como se paró el gigante, dejó de ser el pastor para ser el héroe. No pienses en tu condición ni en tus recursos. Sé el hombre, sé la mujer que se para enfrente de ese gigante, de esta adversidad, de esta situación, confiando en el poder de Dios y en los recursos de Dios. Porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque a pesar de todo lo bueno y lo malo que nos sucede, todo obra para bien, para aquellos que le amamos. ¿Qué hay que sea más grande que Dios? Nada. Y a veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué un gigante? ¿Por qué uno chaparrito? Que no me dé tanto miedo. Cuando David vence a Saúl, estaban maravillados porque David mató un gigante. Y los pueblos vecinos le tuvieron miedo a David porque mató un gigante. Si hubiera matado a un enano, ¿quién le hubiera tenido miedo a David? Ahí viene el que mató un enano. Qué bueno que es un gigante el que se para enfrente de nosotros y amenaza a nuestra familia, y amenaza a nuestra salud, y amenaza a nuestra economía, y amenaza a nuestra iglesia. Porque entonces podremos tirar ese gigante con la fe, ver cómo Dios lo derriba a través de nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestra oración y de nuestra predicación. Y entonces podrán decir, Él mató un gigante. Y Dios llevarse toda la gloria de que el gigante no está. Y no solo el gigante, todos sus amigos van a caer con Él. Aquello que te preocupa, aquello que te inquieta, aquello que se va a estar levantando en estos días, solo a pantalla. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es tiempo de ser ese hombre. Denme un hombre. Decir, aquí estoy. Nadie tenga miedo que yo voy a pelear con él. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Peleemos con el poder del Espíritu, orando, clamando, ayunando y predicando. Y dejemos que Dios se encargue de matar al gigante. Vamos a terminar este tiempo orando, si les parece. Reflexionando en aquello que está sucediendo en el mundo entero y en nuestra vida. Esto no es el apocalipsis. Esto no es la tribulación. Esto va a pasar. Pero Dios nos ha llamado a ser valientes en estos tiempos, a ser esforzados, a confiar en sus recursos y no en los nuestros, a apoyarnos en su sabiduría y no en la nuestra, porque Dios no ocupa lanza, espada o escudo para salvarnos. Su palabra es más que suficiente. Con su palabra creó el universo y lo sostiene. Es su palabra la que nos sustenta. Y será por medio de su palabra que nosotros veremos caer ese gigante. Es tiempo de ser valientes y esforzados, de ser ese hombre que va y pelea la buena batalla. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y aunque se levanta este gigante vociferando, amenazándonos,
queriendo llenar nuestro corazón de miedo, hoy decidimos levantar la mano y decir: yo pelearé con él. Danos la fuerza, Señor, para buscarte en la oración, para orar, para clamar y para interceder, para meditar tu palabra, para confesar tu palabra, para predicar tu palabra, para aferrarnos a ti, para saber que tú cuidas de nosotros y eres tú el único que puede suplir nuestras necesidades. Que tú conoces a nuestra familia y eres el único que puede poner en orden nuestro hogar. Que eres el único que puede convencer a los pecadores y traerlos al arrepentimiento. Que eres el único que puede reconciliar y volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que nosotros no vamos a vivir con miedo, sino confiando en ti, porque cuando esto termine, cantaremos con júbilo: mi socorro proviene de Dios. El Dios de los ejércitos ha entregado a este gigante en nuestra mano esta mañana y no tenemos por qué temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi Dios, llénanos con tu paz, llénanos de fe y de poder, para no solo decir, sino ir y hacer, y pelear la buena batalla, y luchar y resistir y persistir el tiempo necesario, porque esto no será para siempre, esto va a pasar, y queremos pasarlo con una victoria de fe, dando testimonio de aquello que tú harás en nosotros y a través de nosotros, para tu gloria y tu honra. En tu precioso nombre, Jesús. Amén.